¿Qué tal, amigos de BeDigital? Hoy con Rafael González. BeDigital en profundidad, con José Antonio Álvarez. ¿Qué tal, amigos de BeDigital? Bienvenidos a otro episodio de BeDigital en profundidad. En esta ocasión hemos tenido la gran suerte de tener a un experto de un sector enorme, un sector gigante, que es el sector del transporte de personas, de transporte de viajeros, urbano, interurbano, en una empresa muy grande. Has tenido puestos de muchísima responsabilidad en una empresa gigante y además conoce muy bien el mundo digital. Sí que es verdad que, como en otras ocasiones, pues hemos tenido una entrevista muy larga, 1 hora y 44 minutos, muy larga, y eso nos obliga a dividirla en dos. Esta es la primera parte y os animo a que nos sigáis pues los próximos días para ver la segunda. La entrevista ha sido muy buena, muy interesante, muy profunda, muy entretenida. Espero que la disfrutéis tanto como lo he hecho yo. Muchísimas gracias y aquí va la entrevista. BeDigital en profundidad, Rafael González. Muchísimas gracias. Pues sí, hoy tenemos la gran oportunidad de estar con Rafael González. Ya le vais a conocer ahora. Es una persona a la que, bueno, nos hemos encontrado hace relativamente poco, ¿verdad, Rafael? Sí. Hace un año o así, más o menos, en un instituto de excelencia europea liderado por Alejandro San Nicolás, persona a la que conocéis porque fue la primera persona que entrevisté en esta serie de BeDigital en profundidad. Y bueno, pues tenía muchísimas ganas de que estuviese con nosotros, ya veréis por qué, pero es que él es un gran conocedor de un sector que me tiene muy fascinado, porque es un sector que maneja muy bien al usuario, o mejor dicho, ha sabido tratar muy bien a un usuario muy digital, muy avanzado, y en estructuras que no son tan fáciles, que es el transporte, en concreto el transporte de viajeros. Él conoce muy bien eso, y conoce además, y esto no es sencillo, también bastante bien los temas de transformación digital, de innovación, de gestión, de todo esto. Pero bueno, Rafael, bueno, lo primero, muchísimas gracias por venir y por exponerte a nuestra audiencia que va creciendo. Ya tenemos, pues no sé, 200 y pico suscriptores, que no parecen muchos comparado con otros, pero al final lo que estamos haciendo es educar, entonces nos parece un reto muy interesante. Rafael, ¿a qué te dedicas? Cuéntanos un poco tu perfil profesional. Bueno, empezaré por decir a qué me dedico en este momento. Muy bien. Luego cuento un poco el bagaje, la historia. En estos momentos lo podemos resumir diciendo que me dedico a investigar, me dedico a enseñar, a emprender y a asesorar. Ese es el ámbito en el que me estoy moviendo. En cuanto a enfoque profesional, ¿dentro de qué ámbito? Pues dentro del ámbito del transporte de viajeros por carretera, básicamente es donde asesoro. Enseño dentro del ámbito que tú has comentado, del ámbito digital, transformación, proyectos, gestión del riesgo, cosas que tienen que ver con la gestión, que es lo que más sé. Y emprender, pues en el ámbito también digital, pues estoy desarrollando una startup con un socio, pues una aplicación que me estoy divirtiendo mucho con ello. La verdad que tocas los tres ámbitos que nos interesan, la verdad, que no es fácil encontrar empresarios que se estén enfrentando al mundo digital, en el mundo digital, que es un negocio que parece que es muy de los nativos digitales. Y bueno, pues tienen oportunidades y ventajas ellos, pero también las tenemos los demás, los que no nacimos en ese mundo. Y luego pues el transporte de viajeros por carretera, como dices, que es un sector que en dimensiones por lo menos es enorme, además de que lo usamos todos a diario, o muchos a diario, que viajamos y somos usuarios de este tipo de servicios. Ahí los fallos se entienden poco, o sea, es un sector muy exigente y que ha sufrido o está sufriendo, esto ya nos lo explicarás, una disrupción importante, ¿no? La forma en la que se contratan los viajes ahora pues no tiene nada que ver con cómo se contrataban hace, no sé si 10 o 15 años o quizá menos, ¿no? Entonces todo esto, y bueno, pues nos puedes dar mucha luz sobre esto, ¿no? Pues sí, y quizá un poco para explicar un poco mi bagaje y dónde me puedo centrar y el contexto que más conozco, pues cuento ahora lo que hay detrás de la situación actual, que sirve para entender un poco pues el contexto en el que me desenvuelvo al final, últimamente, ¿no?
Si tuviera que resumir mi vida profesional, yo diría que he trabajado y he estudiado mucho, ¿no? Estudié Ingeniero de Caminos y me doctoré también 10 años después de terminar, no más de 10 años después de terminar la carrera. Al poco de estudiar Ingeniero de Caminos, empecé a trabajar en el transporte. Al principio, digamos que me estrené en la Ingeniería Civil, donde es el mundo clásico del desarrollo profesional de los ingenieros de caminos, construyendo un pantano, o sea, cosas que no tienen nada que ver con lo que posteriormente desarrollé, y terminé interesándome por la gestión de empresa, que es básicamente la actividad que he desarrollado en los últimos 30 años. Porque entré en una empresa de transportes, me llamaron simplemente porque me conocía un compañero que había entrado en un grupo, etcétera, y quería montar un equipo de ingenieros para desarrollar un proyecto empresarial de transportes, y así fue todo, y me llamaron para dirigir una pequeña empresa de transporte de viajeros, era de autobuses, y que después que fue comprada por un grupo que a su vez posteriormente fue comprada por otro grupo, que este grupo es el Grupo ALSA, en el que he trabajado los últimos 28 años, siempre en el ámbito de la dirección, puesto que yo dirigía un grupo de empresas que fue adquirida por el Grupo ALSA en el norte, concretamente en Santander, donde tenía la base, y allí atendía líneas de todo tipo, tanto regulares de largo recorrido, de corto, alguna internacional, transporte escolar, transporte urbano, teníamos un poco de todo, y era un grupo de empresas. Fue adquirido al 100% por el Grupo ALSA, y en el año 92 pues, me incorporé directamente en el equipo directivo del Grupo ALSA, primero como un director de la zona donde estaba, que era como una especie de director zonal, como le llamaban entonces unidades de gestión, y después pasé a ser un director general de las divisiones de negocio que se crearon en ALSA. Eso fue en el año 99, en el que se hizo una reestructuración de ALSA, que es un caso muy interesante, que a veces lo cuento yo también en las escuelas, porque es realmente un caso de estudio, la historia de ALSA, una empresa centenaria que ha sabido pasar de generaciones y que ahora se encuentra con el gran reto que tiene la movilidad, que ahora hablaremos. Y entonces me hicieron director general de transporte urbano, y eso fue en el año 2002. Me pasé 10 años dirigiendo todo el desarrollo de transporte urbano, que no estaba muy desarrollado en ALSA, y pasamos a alcanzar una cuota importante dentro de la compañía en cuanto a volumen de negocio que aportaba el transporte urbano, porque ALSA era fundamentalmente interurbano, eran líneas regionales y de largo recorrido, y el urbano estaba muy poco presente. Entonces se desarrolló comunidad de negocio. El transporte urbano es muy interesante porque precisamente hoy es donde más disrupción está teniendo, precisamente, ¿no? Todavía falta bastante para que el transporte interurbano se automatice completamente, pero se está trabajando en ello. Pero el transporte urbano tiene hoy bastante disrupción, ¿no? Y tiene precisamente los problemas que luego comentaremos porque son realmente interesantes, ¿no? Todo la movilidad urbana. Y por eso ahí es donde cogí yo el expertise urbano y de gestión. Y el gran cambio, quizá lo que me catapultó al interesarme por este contexto digital y porque estoy ahora dando texto de esto, pues sucedió en el 2013, en el que bueno, se hizo una nueva reorganización en la compañía, se creó una única dirección general para todo el transporte urbano, interurbano, todo junto, y me encargaron a mí la internacionalización. Y entonces, con la internacionalización, me encargaron un paquete complementario que en principio parecía que no iba a ser muy interesante, y resultó ser para mí lo más interesante, a pesar de que internacionalización es interesantísima, ¿no?, en cuanto a su actividad y demás, porque y conocimientos que te da, que fue el de la innovación. Me encargaron desarrollar la innovación en la compañía. No existía ni siquiera un departamento de innovación, no existía un director de innovación, y entonces yo fui el primer director de innovación de la compañía ALSA, ¿no? Entonces empecé a analizar, a entender, porque no sabía nada de esto. Entonces yo había dedicado siempre a la producción y a la gestión, gestión, producción, pues mis conflictos con los sindicatos, mis conflictos con la administración, o sea, todas esas cosas llevaban muchos años. Perdona, para los que no conocen la compañía o no tienen esta visión, quizá porque no nos ven desde España, ALSA es una compañía de transportes muy reconocida, centenaria de transporte interurbano, como dices también urbano. Sí, que empezó con diligencias, por cierto, en el norte de... Diligencias, de caballos, ¿no? Con caballos, sí. Pero Tracción sangre, que llamaban el antiguo reglamento. ¿Cuánta gente trabaja en ALSA? Pues ahora cientos. Más de 8.000 personas. Más de 8.000 personas, unos 5.000 conductores, contratos de todo tipo dentro del ámbito del transporte por carretera,
O sea, que es una empresa de en el ferrocarril, muy empresa. Posicionada en Marruecos, es una zona de éxito y de asentamiento y consolidación de nuestro negocio muy importante, porque ahora mismo acabamos de iniciar el transporte urbano de Rabat, por ejemplo, y Casablanca también está trabajándose, y se va a iniciar también dentro de poco. O sea que una empresa con un gran potencial de crecimiento y con una posición muy sólida en el sector, ¿no? Y claro, eso me dio a mí un bagaje grande de lo que es el sector, el modelo de negocio tradicional del transporte y la historia reciente de todo el transporte y la historia inmediata o contemporánea de lo que está sucediendo con todo el tema de la movilidad. Y a través de este tema de la innovación fue cuando, digamos, que abrí la ventana y empecé a otear, ¿no? Y eso es lo que el shock, o sea, fue tremendo. Te enamoraste. Fue tremendo, porque empecé a ver, por primera vez empecé a entender lo que era eso, que lo oí por primera vez, lo del tsunami digital, ¿no? Se hablaba del tsunami digital. Estamos hablando del año 2013. En 2013-14, por ejemplo, la industria 4.0 la hablaban 4 frikis, o sea, realmente, no, la primera vez que la oí yo creo que fue en el año 2014, el tema de la industria 4.0. Y entonces empecé a entender pues, lo que nos venía encima, o sea, el tema del mundo de las plataformas, que hoy parece que están ahí desde toda la vida, ¿no? Pero en aquel momento, en el ámbito de nuestro comité de dirección no se hablaba de estas cosas, ¿no? Todavía, realmente era algo que se veía como, bueno, y también tiene sentido que no se hablara demasiado, porque todavía hoy la cuota de desplazamiento que mueven todos estos modos, que son muchos, pero muchos, pues no llega ni al 15% de lo que movemos nosotros en los servicios de transporte masivo, ¿no? El metro, el ámbito urbano, el metro, las cercanías, etcétera, ¿no? O sea que todavía es muy tradicional el sector, ¿no? Sí, el sector todavía es muy tradicional, y de esto me gustaría comentar cosas porque eso tiene mucho que ver con lo que pasa con la digitalización y con todo esto, que no es para nada simétrica en el sector. Bueno, hablaremos de esto. Me ha surgido una pregunta casi personal. ¿Te sirvió mucho el doctorado o lo que aprendiste en el doctorado en tu carrera profesional? ¿Cómo de útil? Digo, porque los que estamos en este viaje, bueno, cuesta mucho más de lo que parece, ¿no? Pues sí, tienes toda la razón, cuesta mucho. Además yo lo hice trabajando en la dirección, con lo cual el tiempo ya sabes que es, o sea, yo por eso digo que no he hecho más que trabajar y estudiar. Entonces yo estudiaba el fin de semana, trabajaba entre semana, y ha sido terrible. Y la verdad es que lo saqué al final por una cuestión diría, de cabezonería, ¿eh? Sí, digo, orgullo convencional. Orgullo, porque digo, mira, esto ya llevo 10 años, tengo que cerrarlo sí o sí, y ya me empeñé y digo, tengo que cerrar esto. Y orienté mi tesis a una cosa de la que en aquel momento prácticamente no se hablaba nada, que era el tema de las intranets y cómo se gestionaba la calidad y el control de la calidad a través de un procedimiento semiautomatizado por la vía de las intranets, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, era una especie de precursor de lo que después debe de ser la digitalización en este tipo de compañías, ¿no? O sea, automatizar procesos... Sí, es por donde vamos a empezar la entrevista, además, o sea, y te sirvió, ¿no? Y me sirvió en cuanto a tener visión, ¿no? Pero claro, sin el doctorado yo podía haber seguido perfectamente mi carrera profesional. Pero cuanto más me sirve, curiosamente, es ahora. Porque ahora me ha introducido de lleno en el mundo académico. Como he dicho que soy investigador, estoy en un grupo de investigación de la Universidad de Cantabria, gracias a que soy doctor. Claro. Y me he incorporado en este grupo en el que queremos desarrollar pues, un máster para hablar de cómo impactan las tecnologías en el transporte y en la movilidad sostenible, ¿no? Y eso lo estamos haciendo pues, con un grupo de catedráticos y algún catedrático, doctores todos. Y me ha servido para meterme en el mundo académico, ¿eh? O sea que al final se cierran los puntos, ¿no? Nunca sale uno, ¿eh? Desde el 2002 que lo saqué. Bueno, como veis, o como ves, el perfil es muy, muy atractivo porque, o sea, cuando hablamos de sectores de disrupción, muchas veces lo que estamos comentando, ¿no? En tamaño, no son significativos, sí. Pero cuando disrumpe un sector tan potente, tan necesario, tan importante como es el transporte de viajeros, ya no digamos el urbano, es que como eso falle,
O sea, es que es un sector de primera, ¿no? Es como Sí. la energía, como la banca, son los grandes sectores, los Sí. sectores en mayúsculas, ¿no? Son esos sectores que cuando funcionan bien nadie dice nada, pero cuando funcionan mal es terrible. Es terrible y hay mucha tecnología detrás y mucha innovación, estoy mucha seguro, tecnología, seguro de ello. Mira, te comento un poco cómo organizamos esto. Cuando se planteó esta serie de entrevistas, que ya llevamos unas cuantas, pues el tema general, el contexto es la transformación digital. Sí. Sí que es verdad que la transformación digital yo la veo desde dos puntos de vista. Uno, del que hablabas antes, el de la automatización, Sí. que quizás es más fácil de entender al menos. Sí. Hay mucha automatización, pero es más fácil de entender, ¿no? Si este señor lleva este paquete de aquí a aquí y yo soy capaz de que esto sea automático, pues parece que todo el mundo lo entiende. Pero es mucho más difícil de ver lo que es la disrupción, el convertir ese proceso o generar un proceso nuevo totalmente que además genera unos costes bajísimos y que disrumpe un sector. Y lo estamos viendo, pues lo hablábamos antes de comenzar la entrevista, pues con empresas como Amazon o como los smartphones, de alguna manera pues han cambiado bueno, los smartphones no, el iPhone ha cambiado la forma de hacer absolutamente todo. O sea, ya hacemos las cosas de otra manera porque esa innovación llegó. Entonces esas disrupciones, cuando llegan a los sectores, pues no son fáciles, primero de vislumbrar por dónde iban. Sí. La verdad que no sabía que había sido sobre temas de intranet tu doctorado, sí. Pero supongo que en esa época esto era casi ciencia ficción, ¿no? Porque 2002. O sea, 2002. Es que se hacía, o sea, y lo que ha sido después, ¿no? Es que es actual hoy casi, ¿no? A veces lo pienso y digo, bueno, yo lo que hice fue diseñar los flujos, o sea, los flujogramas de los procesos que iban a automatizarse para el control de calidad, para la gestión de la calidad del servicio de transporte de viajeros, y me centré directamente en eso. Pues eso fue muy novedoso y lo es todavía, y todavía sigue. Pero bueno, entonces yo hablo un poco de eso, de la automatización, luego del factor diferencial de la transformación, que es la disrupción. Y en ese sentido, pues hay unas preguntas que es una conversación, y iremos pues charlando, las vamos un poco enlazando y nada, a tu disposición para que nos cuentes todo lo que te venga a la cabeza de estos temas. La primera pregunta un poco habla de las organizaciones, de cómo ves el mundo nacional e internacional, porque la internacionalización supongo que no es sencilla. No, para nada. Pero es un reto muy, muy atractivo, ¿no? Muy atractivo. ¿Están las empresas del mundo pensando en esto de la transformación digital, de la disrupción, y si lo hacen, ¿lo ven como una amenaza o como una oportunidad? ¿Cómo nos ves a las empresas en esto? Bueno, tengo que pensar primero en mi sector, ¿no? Que es lo que sí, el sector del que estamos hablando. Sí. Y en lo que he conocido por ahí de los últimos 4 años, pues puedo decir mis impresiones. O sea, no hay un rigor estadístico en esto, porque no es una opinión, está claro. Entonces puedo decir mis impresiones. Bien, yo lo que veo es que todas las empresas lo ven venir, pero que están muy amarrados en las sillas, ¿no? O sea, yo veo que hay poca acción, ¿no? En cuanto a esto, ¿no? Y eso que está habiendo como muchos envites para que las empresas pues tomen posturas, ¿no? ¿Por qué? Fundamentalmente porque en la mayoría de los casos, cuando no se mueven demasiado, es porque están cómodos en donde están, ¿no? En nuestro sector pasa mucho esto. Nuestro sector es un sector muy regulado, primer punto, es muy regulado. Funciona con contratos a largo plazo, a muy largo plazo. Algunos contratos son de 30 años, concesiones administrativas, que para los que no sepan del sector de transporte de viajeros, las concesiones administrativas son negocios en exclusiva. Es decir, si yo hago la línea Madrid-Barcelona y tengo un contrato con el Estado, que es mi concesión administrativa, la tengo por 10 años, por ejemplo. Y nadie puede hacer el viaje Madrid-Barcelona. Con lo cual es mi negocio entregado, es mi negocio, pero yo no soy dueño de ese patrimonio, por decirlo así, que es el derecho a explotar. O sea, soy un contratista, un operador, ¿no? Entonces eso vence. El arte de este tipo de empresas está en continuar con su patrimonio concesional, es decir, continuar con las líneas, renovarlas, volver a concursar, porque claro, al final terminas concursando, ¿no? Y hasta hace apenas, vamos a poner, no sé, 2012 empezaron las renovaciones de concesiones, que han ido muy poco a poco, pero bastante antes, desde luego hasta la promulgación de la ley actual, la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, que esa fue en el año, si no me equivoco, en el 90 y, ¿no?
89. En el año 89, hasta entonces, estas concesiones eran casi eternas, o sea, las tenían las empresas y prácticamente vivían de ellas, ¿no? Entonces, se promulgó la ley, se metieron el sistema de concursos y de plazos limitados y después obligación de concurso, y entonces ahora se produce pues esa pelea por el mercado. Pero una vez que ganas el mercado, eres el único en el mercado. Esta posición nos hace ser relativamente cómodos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Que lo que nos está moviendo ahora, y esto yo creo, pongo este ejemplo porque es un ejemplo que puede ser paradigmático para otros sectores. Otros sectores tienen menos, estas circunstancias no se dan, porque no tienen estas barreras, por decirlo así, del mercado, ¿no? Entonces, nuestro sector no se mueve mucho en este sentido hasta que aparecen unas especies de espacios en blanco. El otro día, en una entrevista que tuviste hace poco, que tuve ocasión de escuchar, se hablaba de este espacio no regulado, ¿no? Espacio no regulado, que entran de repente unos actores ahí que se cuelan, ¿no? Y esto ha pasado en la movilidad, ¿eh? Se han colado actores, el caso de Uber y todo este tipo de cosas, que entraron en espacios como no regulados, empezaron a hacer cosas que sorprendieron a todo el mundo, que nadie los tenía previsto, y se empezó a cuestionar que qué hacían, ¿no? Tenemos muy reciente el tema de los taxis, con todas las VTCs y de las plataformas, contra los que no tienen plataforma, los regulados contra los que no están regulados, ¿no? Tuvimos la opción nosotros de entrevistar a, bueno, que nos diera una charla el director de entonces de Uber para España y Portugal, antes el anterior, en la Asociación de Transporte Urbano. Y yo recuerdo, le hizo esta pregunta, le dije, ¿vosotros os consideráis una empresa de transporte? Y su respuesta fue, no, nosotros somos una empresa tecnológica. Claro, ellos no se ven dentro del sector, ellos utilizan la tecnología para dar un servicio. En este caso les da igual dar un servicio de transporte que dar un servicio de comidas a domicilio, etcétera, ¿no? Utilizan la tecnología. Pues eso se coló. Y el primer gran competidor que apareció, que al principio no se le prestaba demasiada atención, fue el famoso BlaBlaCar. Sí. Todos conocemos lo que es BlaBlaCar y su sistema de modelo de negocio. Y entonces decíamos, bueno, BlaBlaCar, porque para compañías como ALSA ya les da directamente la línea de flotación, porque son líneas interurbanas, y BlaBlaCar te va de ciudad en ciudad. Y entonces empezamos a mirar que en la aplicación tú ponías una relación de viaje, por ejemplo, Madrid a Valencia. Sí, sí, se subasta y hay unos oferentes. No es una concesión nuestra, pero es un origen-destino muy claro, ¿no? Madrid-Valencia. Y tú ves que de repente, pues en BlaBlaCar aparece en su aplicación a lo mejor 20 o 30 salidas de personas que se ofrecen a llevar gente. Entonces, viajeros que no llevas. Nosotros hacemos la cuenta muy sencilla. O sea, si hay 40 o 40 y pico salidas y todas llevan a alguna persona, eso es un autobús completo. Esa es directamente la tajada que nos estaban llevando, ¿no? Entonces esto lo vimos muy claro. E incluso, bueno, y en Francia, no te digo nada, en Francia, en los corredores donde no está el ferrocarril, que está el autobús, nos llegó a contar esto el presidente de la Asociación Francesa de Transportistas del Urbano, que a veces cogían hasta el 50% de la cuota del corredor, el BlaBlaCar, ¿no? Y son personas particulares, son personas que no tienen regulación, que no tienen obligaciones exigidas como nosotros, ¿no? Por ejemplo, no tienen ningún permiso laboral, no tienen ningún permiso de seguro. No son ni empresas, en el fondo. No son ni empresas, son personas, no te garantizan nada, llevan... salvo su seguro de terceros, etcétera. No son profesionales. Y la gente se iba con ellos. Entonces yo cuando en ese momento estaba en el tema de la innovación, y me incorporé una herramienta muy interesante que por cierto lo comento porque era de inteligencia colectiva, y yo sé que aquí habéis hablado de inteligencia colectiva, un concepto muy atractivo, muy atractivo. Una empresa que se llama eWorks, ¿no? Y entonces lo pusimos para ver qué se le ocurría a la gente para competir con BlaBlaCar, para evitar que BlaBlaCar no se vea tajada. Y yo analizando lo que pasaba con BlaBlaCar llegué a la conclusión, porque analicemos los tweets y lo que decía la gente en las redes sociales, de que a BlaBlaCar se iba fundamentalmente por precio y después la gente se quedaba por experiencia. Y entonces me vino otro Se quedaba con BlaBlaCar. Se quedaba con BlaBlaCar. Cuando se quedaban con BlaBlaCar se quedaban por la experiencia. Es decir, les gustaba la experiencia de compartir, de charlar con un desconocido, de hacer alguna relación en ese momento. Y yo dije, qué curioso, o sea que la gente se tira al final por el tema experiencial, ¿no? Y eso enlaza directamente con lo que al final busca la transformación digital, ¿no? Que es una experiencia buena, positiva, centrada totalmente en la experiencia y la emoción del cliente, que es al final es lo que está dirigiendo, lo que debe dirigir la evolución del camino de las empresas. Bueno, y con esto lo que quiero cerrar es que al final
nosotros nos veíamos muy cómodos y cuando nos empiezan a mover los fundamentos del mercado empezamos a reaccionar, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionan las empresas, sobre todo empresas como las nuestras, concesionarias? Empiezan a meter la digitalización por la vía de procesos y todo esto, ¿no? Pero ese no es el camino de la transformación completo, ¿no? Por cierto, aprovecho porque esto es un tema interesante para comentar. Yo aquí distingo tres conceptos donde mucha gente los ve como símiles, ¿no? Que es digitalización, transformación y transformación digital. Para mí no son exactamente lo mismo. Tienen matices y tienen cosas que hay que distinguir. Digitalización es lo que prácticamente todas las empresas tienen claro que tienen que hacer. Están las tecnologías ahí y tienen que coger e introducir las tecnologías digitales en sus procesos para automatizar, para sacar beneficio de todos sus datos, para analizar lo que pasa, para ahorrar costes, al final buscar eficiencia. Y esto es imprescindible porque todas las empresas al final lo venden porque es que las herramientas es que están en el mercado totalmente accesibles. Entonces digitalizar es actuar sobre tu cadena de valor virtual, ¿no? Convertir toda tu cadena virtual en datos que pasan de un sitio a otro digitales y que se pueden analizar, estudiar, etc. Transformarse, como tú perfectamente sabes, es algo mucho más profundo, ¿no? Es transformarse, siempre el mejor ejemplo es ese del gusano que se convierte, de la crisálida, ¿no? Que se convierte en mariposa, ¿no? Se transforma completamente, es un proceso de dentro a fuera, ¿no? Ese es el símil mejor de la transformación. Al final es incluso un cambio de modelo de negocio, ¿no? ¿Y por qué se produce la transformación? No se produce por la tecnología, es mi opinión. La tecnología es un coadyuvante en todo este proceso. Pero lo que está pasando es que la sociedad en sí misma se transforma por un proceso evolutivo de valores, de situación y de sostenibilidad. O sea, aparece una situación que lo que ha sucedido, lo que está sucediendo es que nuestra sociedad tiene síntomas de enfermedad. Va por mal camino. Esto se está viendo, ¿no? Porque tiene unas bases que a lo mejor no son correctas. Entonces está mostrando síntomas de enfermedad. Todo enfermo empieza por unos síntomas y lo que tiene que averiguar son las causas. Hay que tener en cuenta que la revolución industrial pues, no tiene apenas 200 años, ¿no? 150 años, ¿no? Y vemos que está caduca ya, ¿no? Eso es el proceso de transformación que se está produciendo ahora, está caduca. ¿Por qué? Porque a lo mejor las bases sobre las que está fundada la revolución industrial y son paradigmas que nos los han enseñado y nos han metido en la médula y nos lo han vendido pues desde que éramos pequeñitos, que son estos de la competencia, la competitividad, que son el tema del beneficio monetario, son estos paradigmas relacionados con la empresa agresiva que tiene que ganar mercado, no están tan relacionados con el tema de la colaboración, por ejemplo. Al final resulta que, o lo del tiempo, el tiempo que es oro, ¿no? El tiempo es oro, esa famosa frase, el tiempo es oro, la productividad, todas estas palabras que forman parte, la escasez, la economía trata sobre las cosas, los bienes escasos, pues a lo mejor no son tan ciertos, igual se está cuestionando, porque lo que pasa es que vemos que cogiendo todos esos paradigmas y trabajando con ellos en coherencia, la sociedad va por donde va. Y parece que no va demasiado bien, independientemente de que tiene muchas cosas buenas, pero parece que no vamos demasiado bien a nivel mundial, a nivel global. Y eso está haciendo que nuevos valores que aparecen en las nuevas generaciones estén diciendo que basta, ¿no? Y esto para mí genera una transformación de la sociedad. Y esto se refleja en las empresas, que son actores dentro de la sociedad, como las familias, como los gobiernos y las administraciones públicas. Entonces las empresas tienen que cambiar y ahora se está viendo mucho. Hay mucho postureo, siempre hay mucho postureo. En las compañías, dices, en las compañías, pero también hay gente que se lo cree y pues, sobre todo gente que lo tiene muy claro, que no podemos seguir por aquí, ¿no? No podemos seguir, ¿no? Nos estamos cargando nuestro medio ambiente. Luego, esa transformación no necesita la tecnología. Es una transformación profunda de valores, de nuevos modelos de negocio más enfocados a la cooperación, a los ecosistemas, todos ganan. Ese puede ser el futuro sostenible que nos hace falta, ¿no? Lo que sucede es que la digitalización, todo el tema digital, acompaña. Y si pones el tema digital con la transformación, pues te metes en lo que es la transformación digital, que es transformarte ayudado de esta tecnología tan poderosa y tan importante que ha salido, que
que empezó a emerger para el gran público no hace mucho y que ahora es omnipresente, ¿no? Las nuevas tecnologías de la transformación de la sociedad. Estoy, si me permites, muy de acuerdo con, o sea, muy en línea contigo con lo que dices. Estoy de acuerdo con lo que dices. Sí que es verdad que una cosa es transformarse, otra cosa es lo digital, otra cosa, pero yo creo que el detonante o la diferencia de por qué pasa ahora es porque la tecnología es mucho más accesible que antes. Sí. Y esto sí que es un cambio muy importante. Yo que llevo ya pues 20 y tantos años aquí, es que la tecnología ahora es súper accesible, tecnología muy poderosa, ¿no? Esto, en otra entrevista que tuvimos, lo comentaba Guillermo Montoya, de Deiser, que el gran cambio ahora, o por qué está pasando esto ahora, es que la tecnología realmente ahora es accesible, ¿no? Los aparatos, los teléfonos, los dispositivos permiten hacer cosas que es que realmente son muy poderosas, que no siempre pasaban. Sí. Uno podía tener ideas, entonces al final todo empieza a confluir, a colocarse en una espiral virtuosa y se está transformando, y sí que es verdad que se están saliendo o se están resolviendo problemas por lugares que no eran muy previstos, ¿no? Hay una cosa importante ahí, y lo comenta muy bien una persona que conozco de cerca, que aprecio bastante por su enfoque profesional, que se llama Adolfo Ramírez, que fue subdirector del Banco de Santander, y en su libro Digitalízate o Desaparece lo expresa muy bien, que es lo que él dice, los superpoderes del cliente. El cliente tiene superpoderes, se ha hecho superpoderoso por una cosa que tiene, que se llama smartphone. Y hay una frase aquí que yo la oí hace unos 3 años, me llegó más o menos, de ministro de Transportes británico entonces, que dijo, mi modo de transporte es mi smartphone. O sea, eso resume perfectamente la digitalización de la movilidad. Ahí lo tienes. Sí, Eso da poder. Has hablado bastante del proceso, de los métodos, de la forma de hacer. ¿Crees que hay una parte de camino común a todos los sectores? Tú que vienes de un sector que ha sufrido muy intensamente esta transformación. Sí. Y si es así, ¿crees que luego esto es comparable? ¿Se puede hacer rankings de lo cerca que estás o lo lejos? Es decir, ¿hay una parte común que se puede...? Yo creo que sí, porque hay cosas que parecen de sentido común o de una lógica que se sigue en todo este proceso, y te voy a comentar, por lo que yo he estudiado también, porque claro, para dar clase también estudias y lees, y entonces eso también te amplía un poco la mente para ver por dónde van los tiros. Entonces, conoces tu sector, al leer cosas de otros, las comparas y las relacionas, y entonces te sirve para poder generar pues la comparativa. Yo creo que hay una hoja de ruta clara, y siempre empieza por los datos. O sea, lo que sucede en estos momentos es que somos capaces de obtener tal cantidad de datos que esto nunca se había dado antes. Cuando se dice los datos o la información, se habla de información, a veces se mezcla, se confunde información y datos, pero en realidad cuando se refieren hay mucha información, se refieren a datos, básicamente, datos y cosas que pasan, ¿no? Se están produciendo más que en los últimos, o sea, en 2 años hemos producido más que en los últimos 2000 años. Vale, claro, yo creo que no es exactamente eso lo que sucede, que en los últimos 2000 años no se registraban las cosas, ¿no? Entonces ahora, oye, si la temperatura es de 30 grados y hace 2000 años nadie registraba la temperatura, pues ese dato no existía, pero también se daba la temperatura, ¿no? Pero como ahora se registra todo, tenemos esa opción. Entonces todo empieza por ahí. Luego la hoja de ruta empieza por los datos. ¿Qué hay que hacer con los datos? Pues los datos hay que recogerlos primero. Hay tecnologías para recoger los datos. Tienes ahí el IoT, etcétera, etcétera. Tienes tecnología de todo tipo, sensorizar, etcétera. Recogerlos, custodiarlos, ordenarlos, clasificarlos, analizarlos. Todo eso son tecnologías. Tienes que empezar por ahí. La famosa Data Driven Company, al final, seguramente los líderes de mañana van a decidir mucho en base a datos, porque van a tener tantísima información a partir del análisis de datos. Los líderes o las máquinas, o las máquinas. Que es otro debate. Con su inteligencia, también podemos hablar de eso. Bueno, el caso es que los datos por ahí se empiezan. Entonces, lo primero, estos datos a la vez te permiten automatizar tus procesos, lo que hemos dicho en la cadena virtual. Los datos pasan de un sitio a otro, de un punto a otro del proceso, y entonces en forma digital, y eso pues te permite después automatizar, porque con los datos le metes comparativas, le metes contexto y obtienes información, ¿no? Si tú tienes la temperatura de un local,
20 grados, pues no te dice nada, es un dato. Si te dice dónde está ese local y la temperatura que tú quieres obtener, porque te encuentras adentro y porque estás... Entonces ya empiezas a tener información, si es mucha o poca, que eso es la información. 20 es mucha. Luego empiezas a comparar si viene de 18 o 19 y está subiendo, o viene de 25 y ya está bajando. Eso también te da otra información y al final vas metiendo entorno. Eso, entonces, al final obtienes información y es cuando empiezas a meter inteligencia. O sea, el siguiente paso es meter inteligencia a la información que tienes. La inteligencia, nuevamente hay herramientas también. Empezamos a meter algoritmos, podemos meter el machine learning, podemos meter lo que llaman ahora la inteligencia continua de los datos, el deep machine learning. Todas estas cosas al final están en otra capa por encima del dato, ¿no? Y metes inteligencia. Y al final pasas al ámbito de la decisión. Todavía la decisión puede no estar automatizada, en la mayoría de los casos no lo está, pero la decisión requiere ya pues el ámbito cognitivo, ¿no? más potente, ¿no? Que es la persona que ya tiene todo el contexto y además del contexto tiene el ecosistema en la cabeza, de alguna manera, ¿no? Cuando las máquinas tengan el ecosistema en la cabeza ya pueden tomar las decisiones con mucha más solidez, ¿no? Eso es al final lo que se pretende con la inteligencia artificial, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, hacemos predicciones de ocupación para puentes de salida, el 1 de mayo, puente del 1 de mayo. ¿Cómo hacíamos antiguamente? Cogíamos lo que llegábamos el año pasado y el anterior y pusimos 8 vehículos, 8 autobuses en esta salida de las 8 de la mañana de Madrid y tal. Pues prepara 9 porque las ventas van por el 50%. Así funcionaban antes los jefes de tráfico que llamábamos nosotros, ¿no? Y acertaban. Y acertaban mucho, claro, sí, pero tenían que tener todo su bagaje histórico, más su know-how, más cómo estaba la gente, los conductores que disponían, los proveedores de servicios alquilados o contratados, que les llamamos. Hoy un algoritmo, además de tener el histórico, que ya no hace falta que lo mire el responsable, porque el algoritmo cuenta con él ya, tiene datos como las previsiones climatológicas, el contexto que hay en ese momento, en qué momento del calendario cae, cómo va la empresa en sí misma, cómo está la flota. O sea, tiene mucho más dato que antes no se manejaba, o se manejaba de forma intuitiva, porque el cerebro es súper impresionante, ¿no? Sí. Pero ese algoritmo al final te hace la predicción, oye, que prácticamente es que no se equivoca, es que la clava. Y ese es el primer paso, predecir. El siguiente paso es prescribir. Dice, bueno, yo ya sé predecir y ahora voy a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es prescribir, ¿no? Lo que tiene que hacer, le sugiero lo que tiene que hacer. Ese es el siguiente paso de la inteligencia artificial, te prescribe lo que tienes que hacer, ¿no? Tú te puedes fiar o no, y ahí está la decisión. Hasta que termine con el ámbito cognitivo, que es cuando ya la inteligencia artificial toma las decisiones. Esta es la hoja de ruta: datos, conocimiento, capa de inteligencia, decisión. Y lo importante de todo esto es la coherencia, porque lo importante es que al final esa decisión esté alineada con algo, porque ahí es donde se puede fallar, ¿no? La coherencia de todo este proceso, la coherencia es que esa decisión tiene que estar alineada con tu estrategia. Si no la tienes, porque no has definido estrategia, pero has analizado tanto el entorno, tienes mucha información, datos, etcétera, te tiene que permitir diseñar la estrategia. O sea, la decisión al final es para diseñar la estrategia o para tomar decisiones que te alinean con tu estrategia y te llevan hacia tu visión. Y ese es el camino. Sí, que parece fácil de decir, ¿eh? Sí, no sí, es claro. fácil de decir, pero que además tiene su de retorno de trazabilidad siempre. Coherencia hacia la decisión y trazabilidad de la decisión hacia atrás. Ahí queda todo el proceso de la digitalización. Supongo que cuando te pones a plantear este proceso en una organización y de cierto tamaño, te encontrarás a personas muy fan o muy a favor del viento, es decir, muy a favor de estas innovaciones, de esta nueva toma de datos, de toda esta tecnología que has descrito en pocos minutos, pero hay muchísima tecnología ahí, muchísima. Cada capa tiene un montón de herramientas. Y opciones, herramientas poderosas, pero te habrás encontrado esas personas, unas a favor y otras en contra. Eso yo lo llamo grado de integración. El grado de integración es lo que me gusta decir, o vamos, la literatura dice que es la capacidad que tienen las personas para adoptar esa innovación, o sea, para adoptar ese cambio, para
Pues hay gente positiva, negativa. ¿Cómo de imprescindible es esto en las organizaciones como la de hoy? Que me da la sensación, y perdóname mi desconocimiento, que a lo mejor hablo de más, pero no es el sector a priori más tecnológico. O sea, cuando hablamos de banca, pues están muy acostumbrados a cambios tecnológicos. Cuando hablamos de consultoría informática, ya ni digamos, pero el sector del transporte no parece un sector con personas muy pegadas a la tecnología, a la innovación. Aún así lo habéis hecho. O sea, ¿cómo de...? Hemos hecho cosas. ¿O lo estáis haciendo? Hemos hecho cosas y estamos haciendo. Es que además el sector del transporte va a cambiar porque cambia el sistema también de movilidad. Pero mientras no cambie el sistema de movilidad, lo que sistema de movilidad, dices, los deseos de las personas en la forma de moverse. La forma en la que la gente se va a mover. Tú piensas, vamos a ver, nosotros, nuestros... Qué profundo, ¿no? O sea, que eso cambia la esencia de la compañía. Vamos, sí. Claro, y ahí hay mucho debate, porque la forma en la que la gente se va a mover o se debe mover tiene que ser sostenible. Totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Entonces, si la gente se mueve con coches particulares, muchos car sharing o lo que sea, plataformas y tal, pero mete coches en las ciudades, eso no es sostenible. Será muy digital, pero no es sostenible. Entonces, al final, el debate fundamental, y esto lo vemos nosotros en nuestro grupo de investigación, precisamente es lo que estamos trabajando, hay que estudiar, antes de la tecnología, hay que estudiar los sistemas de movilidad. ¿Cuál es el sistema futuro que va a ser más adecuado a nuestro diseño urbano, a nuestro bienestar urbano en las ciudades, a nuestra sostenibilidad, a nuestro encaje en el entorno, que no contamine, que no haga ruido, que no colapse, que no te haga la vida imposible? O sea, ese es el sistema de movilidad que necesitamos estudiar, ¿no? No necesariamente si es eléctrico, o si es de gas, o metemos esto, o metemos lo otro. Sí, bueno, pero eso era un poco aparte. Vuelvo al otro tema, que si me repites, porque... La integración. La integración, exacto, la integración. Esa capacidad que tienen algunos para amar, para abrazar, ¿no? Que llaman el embrace, ¿no? Para abrazar tecnología y otros que no, como de impresión. Es absolutamente necesaria la integración. Lo que pasa es que ahí hacen falta capacidades y hace falta talento. Y ahí entra todo este juego del talento digital y todo esto, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar todo esto de la innovación también di con una posición que no había oído nunca antes, que es la del CDO, que ahora todo el mundo habla de CDOs, hay muchos CDOs. Pero leí cosas muy interesantes del CDO, el Chief Touch. El perfil del CDO es un perfil integrador realmente, es un perfil estratégico, es un perfil que ve el conjunto, ve el modelo, ve hacia dónde va el modelo de negocio, ve su contexto, conoce perfectamente su negocio tradicional y conoce la tecnología. Eso no es fácil, no es fácil. O sea, hay muchos directivos que conocen su modelo de negocio antiguo, muchos, todos se supone, porque si no, no estarían ahí. De esos, unos pocos ven hacia dónde van las cosas. Y de esos pocos, unos poquitos dominan la tecnología. O sea que esa posición de CDO, que es fundamental en las empresas que se quieren transformar, hoy por hoy, para mí son podrían llamárseles, pues no lo sé, los guerreros blancos, ¿no? Los mirlos blancos de las empresas. Y de hecho, cuando yo le empecé a leer sobre los CDOs, decía, el CDO es la antesala del CEO. Es decir, hoy debe de ser la mano derecha del CEO, porque es el que ayuda al CEO a transformar la compañía. O incluso el CEO. O incluso el CEO, exacto. Si el CEO se convierte, es como cuando empezó lo de la calidad, que al final decían en Japón las empresas que estaban más avanzadas, decían, no tenemos director de calidad, nuestro director de calidad es nuestro CEO, porque la tienen tan metida en el ADN. Entonces la integración va por ahí. Y por eso es difícil, porque la gente hace cosas, digitaliza aquí, digitaliza allá, pero falta esa integración. Primero porque no hay esa visión, no hay esa visión, que en las empresas grandes es muy difícil. Se puede tener la visión, pero hacerla calar a la gente y llevarla y dirigirla, porque aquí lo complicado es transicionar, lo complicado es liderar esa transición. Ahí es un tema... Sí, es la siguiente pregunta, de hecho, pero antes de esa... pero la necesidad está. Si no tienes el personal suficientemente cualificado o no lo tienes suficientemente motivado hacia estos cambios, por mucho que quieras, o sea, ¿cómo lo hacéis? Al final te apoyas en personas claves, esto es como cruzar un río, hay unas piedras y te apoyas en esas piedras y pasas como sea y que luego pase el resto de la compañía, ¿se obliga, no se obliga? O sea, ¿cómo se resuelven estos problemas? ¿Y cómo se consigue? Porque
algunas de las entrevistas que hemos tenido, me recuerdo la de Alberto Blanco, que es un experto, muy experto en temas de recursos humanos y transformación digital, una entrevista muy buena también. Me decía que ya llega un momento que te apoyas en las personas que tienes y los demás van obligados. O sea que, mira, este es el software, esto es tal, y bueno, pues unos lo verán y otros lo verán menos, ¿no? Claro. ¿Cómo se resuelve tus propios apóstoles dentro de la compañía. Pero no son muchos, o sea, no porque muchos, la verdad es que las compañías tan gigantes es imposible. Ya. Lo que pasa es que aquí lo primero que se necesita es que el top esté en esa clave. El top y los top. El top me refiero, puede ser un equipo, puede ser una persona. Eso de las preguntas. El máximo liderazgo, lo que llaman el liderazgo digital. Mira, y aquí traigo a colación una cosa que oí a un gurú de recursos humanos, que es Juan Carlos Cubeiro de Manpower, que le escuché en una conferencia. Una es speaker, ponente, yo lo he escuchado bastantes veces. Él hablaba de una cosa que me gustó mucho y concuerdo totalmente. O sea, el líder digital, que es el que se necesita para que todo el mundo, porque al final lo que hace falta es cómo la gente abraza tu visión y la lleva adelante. Eso es lo que hace un líder, ¿no? Entonces, si no hay ese líder, no va a haber un poco de... Es la siguiente pregunta y me encanta que te adelantes, ¿no? Entonces, el líder digital es el líder clásico con habilidades digitales. Y dice, 80% líder clásico y 20% digital. Como un poco de... como tener esos ingredientes. ¿Y ese 20% digital qué es? Bueno, entonces ahí está. Entre otras cosas, tener capacidades hard, o sea, conocer la tecnología, manejarla, usarla, entenderla, por lo menos hasta donde se puede entender. Tampoco tenemos que pretender entender cómo funciona. Yo no sé ni cómo, todavía me sorprende cómo mandamos vídeos por el aire, en ondas electromagnéticas y aparecen en el otro lado del mundo en un instante, ¿no? Bueno, pues todavía hoy esas cosas me sorprenden. No sé realmente la esencia básica, que eso a lo mejor un ingeniero de telecomunicaciones te lo puede explicar muy técnicamente, pero bueno, lo manejamos, sabemos cómo se hace. Entonces, el líder digital tiene que tener competencias hard en el ámbito digital. Y ciertas competencias soft tienen que tenerlas más desarrolladas. Por ejemplo, una de ellas es atraer el talento, retenerlo y saber manejar el talento. Y no solamente el talento de los gurús y demás, sino el talento de la gente que empieza, el talento de la gente que está en la empresa, porque la gente siempre es muy talentosa, si solo necesita que se le haga salir su propio talento, ¿no? Ahí es donde está la posición del líder. Ese líder digital tiene que desarrollar labores de coaching, mucho más que a lo mejor el líder clásico, porque tiene que ayudar a transformar a la gente. Y una cosa muy importante de ese líder digital, y esto se olvida casi todo el mundo, tiene que haberse transformado a sí mismo. Claro, ¿cómo va a dirigir una transformación una persona que no se ha transformado, que no ha cambiado de chip, que sigue pensando? Mira, una anécdota curiosa muy típica. Reuniones de directivos, para tomar decisiones incluso de proyectos digitales, transformación digital y tal. Y todos vienen con el expediente previo, impreso, con hojas en blanco, e incluso por detrás, todos. Alguno mejor, que es un poco más friki, está con su tablet y tal ahí, no, y nada más. Y piensas y digo, bueno, con esta mentalidad nosotros vamos realmente a vender, porque tienes que vender la transformación de la gente, porque la gente lo que hace es emular. En todas las organizaciones, los sistemas emula siempre al líder, ¿no? Entonces es el líder. Luego el líder se tiene que haber transformado y tiene que transmitir esos hábitos, tiene que transmitir comportamientos, porque la gente aprende viendo. Eso es la cultura nunca viene de abajo. Viene de arriba siempre, y siempre la promueve el líder. Y si quieres meter una cultura digital que además que acompañe, fortalezca, coadyuve o lo que quieras al proceso de digitalización y quieres cambiarla, la tienes que tener tú primero y después y enseñarla de forma natural, o sea, que la gente te vea. Porque la gente te va a imitar inconscientemente. Sí, la fuerza del ejemplo, ¿no? De la que hemos hablado aquí tantas veces. La verdad que me la has puesto para meterla a las cuadras. Sí que es verdad que, voy a contar un ejemplo, porque sí que es cierto que el líder se tiene que haber transformado, pero yo hace unos años fui a una charla de un director general de un banco de una caja de ahorros en su momento, muy importante en España, que fue después el presidente, entre las 5 primeras, o 4 primeras si quieres, y nos dio una charla, estaba, no sé, habría, no sé, a lo mejor 100 personas,
y utilizó acetatos, me acuerdo, acetatos escritos, o sea, corregidos con rotulador, ¿no? Además hubo un momento que se le giró y no le salía, o sea, ¿te acuerdas cómo eran estas de acetatos, no? Que se ponían y se proyectaba una bombilla básicamente con un espejo. Eso le he usado, o sea, eso soy antiguo, o sea, que yo he usado esas cosas. Y hubo un momento que no le salía derecha, no sé, y le llamó a su secretario, doña tal, ponga usted bien esto, ¿no? Que no, y se veía que no tenía absolutamente ninguna competencia ya ni para girar el asunto, ¿no? Competencia digital. Aún así ese banco tiene, desde mi punto de vista, uno de los mejores software que hay en el mundo de eso, o por lo menos en Europa. En España, por supuesto. Es decir, que muchas veces hay que saber apartarse. Es un ejemplo de una persona nada digital que dirigía un banco muy, muy importante y aún así pues tenía equipos digitales potentísimos detrás, ¿no? El líder, este que llamas digital, y aquí va la pregunta, yo lo llamo... O le doy un toque más, o lo que la literatura está empezando a llamar líder disruptor, ¿no? Que es un líder digital vitaminado, si me permites, porque es aquella persona que hace eso que has comentado de traccionar dentro, pero también fuera. Sí. Elon Musk ahora mismo, o Jobs, no hay mucha gente, pero ya no solo de cambiar dentro, que puede ser ese líder digital, pero sí también fuera, ¿no? Cómo fuera es capaz de decir, oye, ¿no? Desde mañana los teléfonos van a ser de esta manera, o desde mañana los coches van a ser de esta manera. No es tu sector exactamente el de transporte, pero lo que ha pasado con Tesla Motors es que el despliegue de Tesla Motors ha sido mayor que el del iPhone. Es que en algunos países es el número 1 en ventas. Escuchaba ayer datos en Estados Unidos, no recuerdo qué porcentaje, pero como... un porcentaje altísimo del número de vehículos que se vendían en Estados Unidos son Tesla. Tesla, igual que Steve Jobs, tienen una visión clara. No, son súper... Es la visión lo que hace crecer las empresas de forma exponencial al final, aparte de todo el ámbito digital, ¿no? Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo de bien estamos en estos líderes digitales vitaminados y capaces de traccionar también fuera? Este que yo llamo líder disruptor, y cómo de importante, que ya me lo has contestado en parte, ¿no? Que parece que es esencial, pero sí que en las entrevistas que vamos haciendo todo el mundo llega al líder, ¿no? A las personas. Tú me has contestado o has hecho un matiz que me parece esencial, que tú hablas de líderes o de equipos líderes, ¿no? Que es una situación muy, muy, muy interesante, ¿no? Extiende un poco eso si puedes, o si quieres... bueno, porque es que el líder es tan interesante. Sí, de verdad es que sí, apasionante. Por eso nosotros cuando damos clase con un compañero que ya conoces también, hablamos mucho menos de tecnología que de todo esto, porque es que la tecnología va a ayudar, y saber la tecnología pues se aprende con la práctica, pero estas cosas en las escuelas no se explican, ¿no? Y es la cultura, el liderazgo, todo esto, ¿no? Bien, el tema del liderazgo compartido. ¿Por qué viene eso? Porque las facultades que hay que tener son tantas y tienen que estar tan presentes que a veces no siempre las tiene una persona. Eso lo aprendí yo hace muchos años, cuando di el primer máster de dirección de empresas que di en el IE. Eso fue hace el año 2003, me parece. En 2003. Nos dijeron una cosa que se me quedó súper grabada, ¿no? Que dice que al final un directivo de máximo nivel tiene que tener 3 facultades fundamentales. Una de ellas es la del liderazgo, otra de ellas es la de ser jefe de la organización, es decir, control administrativo, y otra de ellas es la visión estratégica, es decir, visión estratégica del entorno hacia dónde vamos. 2, coger las emociones, saber manejar las emociones de la gente. Y la 3, saber organizar y saber ser jefe de un entorno, un sistema complejo normalmente que tienes que tener en orden, ¿no? Y decía, estas 3 facultades prácticamente no las tiene nadie a la vez. Y entonces dice, con lo cual muy sencillo, rodéate de gente que complemente esas facultades. Y al final haces el famoso equipo de alto rendimiento top, decir, oye, pues puede ser 2, 3, 4 personas que aportan los complementos que componen la facultad global de poder liderar una organización hacia donde sea. Con las emociones, que siempre hay alguien que toca ese punto de las emociones mejor que nadie, siempre hay alguien que organiza. A lo mejor ese que toca las emociones es un desastre organizando y va dejando por detrás, pues, yo siempre decía el bulldozer, ¿no? Que pasa y luego todos los demás tienen que estar colocando las cosas porque las ha destrozado, el disruptivo, ¿no? Que de repente ha roto todo, ¿no? Pero
hay que poner orden. En nuestro negocio es fundamental. Las operaciones no se pueden hacer con desorden, que ese es uno de los problemas que hay en la digitalización de la movilidad. Las plataformas no te hablan de operación, están muy bien para la experiencia del cliente, pero detrás de, al final, tú ten en cuenta que hasta que no se invente el teletransporte, nuestro producto no puede ser digital 100%. La gente necesita una máquina para que la lleve. Entonces, esa máquina, gestionarle esas máquinas a gran escala es un problema de operaciones muy importante. ¿Quién organiza eso? Hay que organizar todo un tinglado, un sistema que ponga muy bien en orden todas esas operaciones que están detrás de esa capa que el cliente ve y que le resuelve su problema fácilmente con una experiencia fenomenal. Y luego está el líder, la visión estratégica, ¿no? Hacia dónde tenemos que ir, cómo debemos actuar en ese entorno, en ese ecosistema, ¿no? A veces es muy corriente tener emocional y visión estratégica juntas, pero organización no. Otras veces organización y visión estratégica los hay, pero no comunican bien. Entonces, ese sería el complemento. Por eso no tiene por qué ser una persona, puede ser un equipo, puede ser una pareja, dos personas. Me ha gustado mucho el matiz o el comentario que has hecho sobre la capacidad de extraer los talentos del personal que ya tienes. Sí. Esta mañana yo estoy impartiendo una clase en la universidad. Yo doy a un grupo que la asignatura se llama el ecosistema digital, que es parte, o es una asignatura de primero de una administración de empresas que hay en el ámbito digital en la universidad donde doy clase, ¿no? Y es que hemos estado organizando los Exosprint, ¿no? Un Exosprint es cómo conseguir que una empresa sea exponencial. Pues los que escribieron lo de organizaciones exponenciales han editado unos libros y tiene una consultora que pone eso sobre la tierra, que aterriza cómo ser una empresa exponencial y acaban de sacar unos libros. De hecho, el que lo ha escrito, uno de los autores fundamentales es Francisco Palau, que es una persona que es granadina, que está muy relacionado con la Singularity University, que está ahí, que ha escrito pues este libro que es como un manual de cómo hacer estas cosas. Y una de las partes que me ha gustado mucho, que han expuesto los alumnos muy bien, es precisamente esa el reto no está en conseguir el talento de fuera, sino que los de dentro sean capaces de trasladar ese talento, porque cuando tienes gente de dentro haciendo la cosa y los consigues seducir, que es un poco lo que comentabas tú de el líder, es que el crecimiento ahí, eso es difícil de hacer. Muy difícil. Porque curiosamente, muchas veces compramos viajes online y nos parece muy natural, pero nos parece muy poco natural que nos manden un WhatsApp en el trabajo. No, es que no me lo ha mandado por el conducto reglamentario, ¿no? Sí. Y esa capacidad que tienen, que tú has dado como un rasgo del líder digital, es un rasgo que muy importante, de realmente conocer a tu gente y apostar por ella de verdad, ¿no? Apostar por ella y sacarle lo mejor. Hay que tener en cuenta que hay aquí barreras para este tipo de liderazgo y barreras muy clásicas, que también esto, en la conferencia esta que te he citado, también lo comentaba Juan Carlos, y hablaba de la arrogancia del líder, ¿no? O sea, la arrogancia va en contra de todos estos procesos de transformación, porque estamos en un mundo de aprender continuamente, ¿no? Y solo se aprende con humildad, ¿no? Todos los maestros que en el mundo han sido humildes, todos. Y el mayor de todos, que fue Sócrates probablemente, que decían que era el más sabio del mundo en ese momento, tiene famosa frase de que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque yo creo que el universo es así. Tú llegas a una frontera de conocimiento, después de explorar todo el ámbito más o menos conocido, y de repente llegas a la frontera, y se abre de repente como un océano, y dices, ahí va. Y entonces entras ahí, empiezas a bucear, y avanzas y tal, hasta que llegas a la nueva frontera y se abre otra. Entonces el universo funciona así, es un proceso casi infinito, o infinito probablemente, de conocimiento. Y no te digo nada de lo que está pasando ahora con toda la investigación que hay, todo el tema cuántico y todo esto, que rompe todos los esquemas, ¿no? Entonces, la arrogancia de creer que tenemos la regla de oro y que esto es así, porque ha sido siempre así, eso es fatal para este momento. Y luego está, el tema de la humildad, y luego está el tema del servilismo, ¿eh? Crear culturas de servilismo no van con este proceso tampoco. Entonces, ¿cómo sacas el talento de la gente? Primero, con humildad, y segundo, evitando el servilismo, empoderando a la gente, dejándola que se equivoque, que tome decisiones, controlando, por supuesto, no pierdas nunca el control. Pero tienes que demostrar que no estás encima con el garrote.
y que no quieres gente que te haga así el sí señor, ¿no? Eso es un artista, un equilibrista, ¿no? De Hombre, cómo ese sistema inmunitario de la fuera compañía... fácil, no pagarían tanto, habría ¿no? mucha gente, sí. Bueno, si habéis llegado hasta aquí, sois superfans, ya sabéis que esta entrevista se ha dividido en dos. Este es el final de la primera parte y os animo a que sigáis con la segunda parte. La publicaremos la próxima semana. Si ya lo veis en diferido, pues probablemente ya esté publicada. Ya sabéis que esto se sigue emitiendo en vídeo, se sigue emitiendo en podcast. Bidigital en profundidad, a vuestra disposición. No os perdáis la segunda parte de la entrevista. Un fuerte abrazo.